Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro tercer conversatorio del Diplomado de Gestión del Cambio Organizacional de la Universidad del Desarrollo. Yo soy Ignacio Pavés, soy el director del Diplomado de Gestión del Cambio Organizacional y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la universidad. Y hoy día tenemos en este conversatorio a Ignacio Rojas. Ignacio es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago, MBA internacional en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María y su gerente de experiencia rentable e innovación en Salcobrán. Posee una amplia trayectoria en empresas de servicios masivos, conocimiento y experiencia en la dirección y gestión de proyectos con diversas metodologías, Agile, Lean, Six Sigma, gestión de proyectos, experiencia también en desarrollo de productos y servicios, modelo de atención omnicanal, medición y mejora de la calidad de servicios y experiencias de cliente. Además, Ignacio lo conozco de cerca y he tenido el placer de conocer también su trabajo como agente de cambio en organizaciones, y hoy día nos va a contar un poquito de su experiencia de trabajo con empresas, en particular trabajando con transformación para generar organizaciones ágiles. El título de la charla de hoy día se llama Gestión de Organizaciones Ágiles en Entornos Virtuales. Ignacio además tiene la experiencia de haber trabajado en este tipo de proyectos previo a la pandemia, durante la pandemia y hoy día ya en esta época que algunas personas tienden a llamar la época post-COVID, ¿sí? Entonces, nada, te cedo, Ignacio, ahora la palabra, solamente para partir una breve introducción respecto de las normas del seminario. La idea es que puedan participar ustedes durante la charla a través del chat. Vamos a tener, ya estoy terminando la presentación inicial, luego Ignacio nos va a dar la charla del webinar de hoy día, y vamos a tener para finalizar unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Ya la idea es que podamos conversar con Ignacio, hacerle preguntas más específicas respecto de los contenidos de la charla, y la idea es que si les va surgiendo alguna pregunta, la vayan anotando en el chat, ¿sí? Y así, al final de la presentación, podemos desarrollar la conversación. Adelante, Ignacio. Muchas gracias. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, ok. Sí, se ve bien. Y buenas tardes a todos. La verdad, un placer aquí poder compartir un poquito lo que uno en el mundo laboral ha vivido, en todo lo que es las organizaciones ágiles. Como bien decía Ignacio, he tenido la oportunidad de poder trabajar en todo lo que es desarrollar programas de agilismo y programas distintos tipos de programas de mejora en organizaciones previo a la pandemia, durante la pandemia y ahora, como bien decía Ignacio, post pandemia. Sin duda, los cambios, hoy día estamos viviendo un entorno con una gran cantidad de cambios, un entorno bastante complejo que nos ha desafiado no solo a las personas, que si uno hace una mirada a cómo hemos tenido que afrontar estas situaciones de COVID, ha sido un desafío no hemos tenido que reinventar en el ámbito personal. Si consideramos que hoy día los estudios, todo lo que han sido los cursos de posgrado, los cursos de las universidades, de pregrado, hasta los colegios, ha sido o nos han desafiado a hacerlo distinto. Y en ese contexto es que ese cambio que vivimos nosotros como personas, en nuestra familia, en nuestro entorno cercano, también lo han vivido las empresas. Y las empresas lo han vivido no solo con la llegada del COVID, sino que ya esto hace un par de años atrás, hace ya 15, 20 años, se empieza a desarrollar un concepto que se entiende como ser una organización ágil. Y en ese contexto de ser una organización ágil es que se concibe que las organizaciones, en un entorno de un modelo mucho más de proceso, un modelo mucho más jerárquico, organizaciones mucho más establecidas, donde las personas entraban a trabajar y duraban 15, 10,
años, hoy día sin duda eso ha cambiado mucho. Pasamos de un entorno que hablamos es mucho más estático, donde los problemas organizacionales se podrían concebir un poco más simples que los actuales, donde había algún nivel de claridad en las incertidumbres que se podrían presentar en el futuro. Había algún nivel de claridad en cuando uno iniciaba un proyecto y decía, ya, ok, vamos a desarrollar un proyecto, pero sabemos más o menos en dónde nos vamos a estar moviendo. En ese entorno es que las organizaciones tenían una forma de trabajar, una forma de desarrollar que hoy día, y lo voy a desarrollar en unos minutos, que está mucho más asociado a una organización mecanicista, una organización mucho más jerárquica. Pero eso cambió. Y no quiero hacer la analogía solo con el COVID, porque este cambio de organizaciones ágiles está antes de eso, pero sin duda que el COVID nos desafió a hacer este cambio en un entorno mucho más virtual y entendiendo la virtualidad como una oportunidad. Yo creo que eso es súper importante, entender que la virtualidad no es... se pierden cosas, como por ejemplo la cercanía, y lo voy a hablar en unos minutos sobre la importancia de la conversación, pero esa conversación hoy día hemos sido capaces de poder traspasar la barrera física y la hemos podido llevar a cabo en un entorno mucho más virtual, que tiene sus ventajas como también sus desventajas, que los vamos a compartir. En este entorno, que es muy conocido este acrónimo de VUCA, y se agrega ahí este concepto hiperconectado, en este entorno volátil, donde tenemos un nivel de incertidumbre en todos los ámbitos, una incertidumbre en el desarrollo de los mercados, en el desarrollo de la política, una incertidumbre en cómo se están desarrollando temas internacionales, inflacionarios, y en ese entorno hoy día se están enmarcando las organizaciones. Dado eso, y dada la complejidad que se están desarrollando hoy día, es que las organizaciones han tenido que desarrollar una nueva forma de trabajar. Y es en este entorno de incertidumbre, de ambigüedad, es que nace el concepto de agilidad, del agilismo como una respuesta a un cambio de un paradigma importante, que es pasar de una organización bien estructurada a una organización que se tiene que desafiar a ser más ágil y responder a cambios a este entorno. El concepto de hiperconectado es importante entenderlo en dos ámbitos. Hiperconectado, los colaboradores con las empresas, esta relación que existe, pero también, y súper importante, entender la hiperconexión desde el ámbito del cliente. Los clientes hoy día, en el entorno actual, nos desafían mucho más a todos nosotros que trabajamos en las organizaciones, donde nos debemos a poder entregar soluciones a sus necesidades. Y en ese ámbito de hiperconexión es donde los clientes hoy día están mucho más empoderados y disponen de mucha más información que tiempo. Un poco pensar, recordemos, en abril del año pasado, ICARE sacó un estudio donde se preguntaba cuál era la percepción de la empresa en cuanto a cómo va a ser la vida laboral después de la crisis sanitaria. Ya habiendo pasado 2 años desde ese momento, sin duda lo que se declaró en esa oportunidad de que casi el 90% de las empresas declaraban que las jornadas iban a ser parciales, este mundo híbrido entre algunos días laborales, algunos días teletrabajo, sin duda hoy día se puede constatar que eso es así. En lo personal, yo hoy día estoy con una jornada laboral 100% virtual de teletrabajo. En mi trabajo anterior desarrollaba una condición mixta, tenía unos días presenciales, y sin duda uno podría evaluar y ser bien crítico en decir, hay cosas que uno gana, la calidad del desplazamiento, el no tener que gastar horas en tener que ir al trabajo, pero también hay algo que se pierde sin duda, que es este contacto entre las personas, que por sí ya tiene un valor. No obstante a eso, y debo señalar desde la experiencia, es que el agilismo, las organizaciones ágiles,
siento que este entorno virtual les favorece para poder desarrollar eventos o artefactos que se requieren implementar en la cultura de la empresa para poder llevar a cabo una organización ágil. Y lo voy a comentar en un minuto. Adicionalmente, complementando con otro estudio que sale ahora en el 2021, de un estudio que se hace entre febrero y abril de este año, que es el estudio, el reporte anual del estado del agilismo en el mundo, es que uno puede observar aquí que frente a la pregunta, ¿cómo ven que cambiaría la distribución de los equipos ágiles post-COVID? Solo el 3% declara que volverían a un estado de 100% laboral en la oficina. Sin duda eso nos hace pensar que la virtualidad, el trabajo a distancia, es algo que para el agilismo, para implementar culturas ágiles en las organizaciones, no es un impedimento. Y eso es súper importante entender. El elemento crucial para implementar organizaciones ágiles no pasa por el medio físico, sino que pasa mucho más por lo cultural. Y eso es súper importante, entender que esto es un cambio de pensamiento de negocio, de estrategia de trabajo. El agilismo no es una técnica, el agilismo no son prácticas o metodologías, sino que es una forma de pensar el negocio de una manera diferente. Y para poder hablar de organizaciones ágiles y poder establecer una definición en base a ello, es que debo plantearles algunas definiciones que hoy día ustedes pueden ver sin número de aquellas. Si ponen ágil, agile en Google, van a encontrar una gran cantidad de definiciones sobre este tema. Algunas que creo que nos ayudan a entender la definición que les voy a presentar sobre organización ágil. Primero, ágil es la capacidad de crear y responder al cambio. Es una forma de afrontar estos entornos inciertos y turbulentos, que es lo que hablábamos en el concepto VUCA. Sin duda que el agilismo se entiende en este contexto. Si estuviésemos en un ambiente donde no tuviésemos incertidumbre, no tuviésemos volatilidad, no tendríamos complejidad, que es cuando uno hace un proyecto que tiene como todas las variables en control, uno no necesariamente debiese pensar, trabajar con estas metodologías en el caso de metodología ágil. Pero si hablamos otra definición, es la capacidad de las organizaciones de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y ser flexible a las demandas de sus clientes. Sin duda, esta otra definición incorpora otro elemento, que son las demandas de los clientes. Y ahí entra un concepto que voy a desarrollar, que es el Customer Centric, que es un elemento esencial para entender y poder establecer lo que es una organización ágil. Y por último, la organización Scrum establece que la agilidad puede verse como una estrategia de negocio o una estrategia empresarial. A través de las empresas pueden mejorar, mantener o desarrollar sus ventajas competitivas. Entonces pasamos de un concepto de agilidad a un modelo de negocio o un modelo empresarial. Dicho esto, es que es importante entender que el agilismo por sí no es una metodología, y aquí lo declaro. El agilismo es un mindset que declara que tiene valores, que son 4 valores, tiene 12 principios y tiene prácticas. Y es importante señalar esto porque yo creo que si les pregunto a ustedes qué es agilismo, la mayoría me podría decir es Scrum, es Design Thinking, es Lean Startup, y efectivamente esas son prácticas del agilismo, pero el agilismo como tal es una manera de pensar los negocios y las organizaciones de una manera diferente. Es muy normal que las organizaciones, y es la experiencia que yo he vivido, partan desde la implementación de metodologías, de formas de trabajar. Pero es ahí donde está el desafío a ustedes, en su rol de agentes de cambio, para las personas que son alumnos del Diplomado de Gestión del Cambio de la UDD, que están llamados a trabajar sin duda en poder implementar estas metodologías y apoyarlas, pero lo esencial es el establecimiento de esos valores y principios de sus organizaciones que son necesarios para poder llevar a cabo la transformación
ágil que la organización requiere en el entorno actual. Reitero, el tema es de suma importancia que entendamos que el agilismo es una manera, es una forma de ver la organización, de pensar la organización, y no es una metodología o una técnica como lo son las que están aquí declaradas. Dicho eso, debemos entender estos valores como elemento central para implementar una organización ágil. ¿Cuáles son estos valores? Primero, que los individuos y las interacciones están por sobre los procesos de la herramienta. Ese es el primer valor. Y aquí siempre hago esta salvedad. No quiere decir que una organización ágil desconozca los procesos o las herramientas que debe desarrollar. Eso no se entiende el agilismo como lo que está antes no es necesario o no sirve. Eso no es así. Lo que quiere decir este valor es que las personas, el valor de las interacciones entre las personas es lo que genera las condiciones para poder implementar una organización ágil. Si hago la analogía en cuanto a si este valor en este entorno virtual pierde validez porque uno no se ve físicamente, debo decir que dada mi experiencia no es así. Tanto en un entorno presencial como en un entorno virtual, este valor se puede llevar a cabo sin ningún problema, se puede trabajar, porque esto tiene que ver con la colaboración. Y la colaboración no está condicionada a la forma física de relación con el otro, sino que a cumplir mis compromisos, a hacerme cargo de mis responsabilidades, y eso se hace de forma tanto presencial o de forma virtual. El otro es que, y aquí hago una salvedad, se habla mucho hoy día que el agilismo nace desde el mundo del software. Y mi experiencia, y lo voy a compartir, es que no es solo del desarrollo informático es donde se puede implementar estas culturas en organizaciones ágiles, sino que también en servicios, en productos. Es la forma de ver el producto como algo funcional, el cual, y en relación a eso, dice el valor, dice el software funcionando, la solución funcionando, está por sobre la documentación excesiva. Vuelvo a reiterar, no quiere decir que cuando uno trabaja desde los valores de la agilidad, deja de documentar los proyectos o deja de generar procedimientos. No es eso. Lo que quiere decir esto es que frente a la generación de harta o excesiva documentación, es más importante ir haciendo entregables incrementales que estén funcionando. Ese es el valor. El valor es entregar productos de forma rápida, validarlos con los clientes y en virtud de eso seguir desarrollando la mejora. Tercero, respuesta ante el cambio o seguir un plan. Sin duda, en las organizaciones tradicionales, las cartas Gantt eran aquellas que un poco guiaba todo el trabajo y uno le ponía fecha y la pregunta que uno se hacía es ¿qué porcentaje de esa carta Gantt uno cumplía? Sin duda que esa respuesta, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en gestión de proyectos, puedo decir, en mi caso, que buen porcentaje de ellos no se cumplían porque había muchas variables que estaban fuera de control. En el mundo del agilismo y en estos valores de agilidad, lo que se busca es tener respuestas a estos cambios, o sea, ver el cambio como una oportunidad para mejorar el producto y aprender de ese cambio para poder de una manera rápida poder cambiar lo que se está desarrollando, siempre con la mirada del cliente, que es lo esencial en el modelo de los valores de agilidad. Y por último, y aquí sin duda es el primer principio que también voy a compartir, es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. El agilismo y los valores de agilidad invita a que veamos al cliente como una parte importante en la co-creación de la solución. Ya no podemos mirar al cliente como nosotros como empresa sabemos lo que tú necesitas y te lo vamos a desarrollar, sino que es al revés, es acercarnos a él, van a existir negociaciones, van a existir acuerdos, pero sin duda
tenemos que estar mucho más cerca de los clientes, entendiendo a esto como si es una empresa, si yo le presto un servicio, aquellos que necesitan resolver una necesidad, un producto específico, somos nosotros los llamados a acercarnos, a tener más relación con ellos y no pensar que somos capaces desde la organización de entregar una solución que sin duda muchas veces no respondía a sus necesidades. En este contexto es que se definen los 4 valores, que es individuo-interacción, los software funcionando. Hago la salvedad que ya con 21 años que se desarrolló el agilismo, puedo decir que no es solo para el mundo de los software. Respuesta ante el cambio y la colaboración con el cliente son los valores esenciales de la agilidad. Pero no basta con eso, como les decía, tenemos los 4 valores, pero tenemos 12 principios. Y el primer principio esencial de la agilidad es satisfacer al cliente. Es elemento central para entender una organización de este tipo. Una organización que no tenga una cultura de customer-centric arraigada o propósitos definidos desde el cliente, sin duda que aquí no podríamos estar hablando de una organización ágil. Segundo principio, aceptamos los cambios, lo mencionaba, está dentro de los valores. El cambio lo vemos como una oportunidad para mejorar, no como un retraso a la planificación, porque recordemos, la planificación es algo rígido y lo que buscamos con el agilismo es la flexibilidad. Entrega frecuente, porque concibe la agilidad que mientras más y en periodos cortos entregamos los productos, estos pueden tener la posibilidad de ir mejorando. El cuarto principio es una negociación, es trabajar en una alianza entre el mundo de desarrollos y el mundo del negocio. Y el mundo del negocio, le agrego, que es el que se vincula muy fuertemente con el cliente. Entonces buscamos esta alianza entre el cliente, el negocio y el equipo más técnico que desarrolla las soluciones. Personas motivadas, vamos a hablar ahí que una organización ágil se caracteriza por tener personas empoderadas, motivadas, y de la misma manera como hablamos de que tenemos que buscar satisfacer las necesidades de los clientes, las organizaciones ágiles deben también desafiarse a buscar siempre entregar una buena satisfacción a sus empleados. Conversaciones cara a cara. Este principio, cuando uno lo reflexiona hoy día en el entorno actual, es importante hacer mención que esto no tiene que ver con un acercamiento físico. Hoy día, en un entorno virtual, uno tiene también estas conversaciones francas, cara a cara, que sin duda hoy día en el entorno que estamos, se pueden llevar a cabo sin ninguna limitación. Productos funcionando. El séptimo principio, es esencial que cuando uno, como en una organización ágil, cualquier desarrollo que hace o cualquier servicio que entrega, debe ser un servicio que de cara al cliente esté disponible para su uso. Ya no se saca este concepto de que vamos a hacer productos intermedios que no dan respuesta a las necesidades. Esto sin duda que es uno de los cambios importantes de la agilidad. Ritmo sostenible, esto tiene que ver con los equipos, que los equipos aprendan a trabajar de una manera constante en sus desarrollos, y eso sin duda que tiene un impacto importante en la liberación, en los tiempos de liberaciones de productos. La excelencia técnica tiene que ver y relacionada a la calidad del trabajo que desarrollan los equipos ágiles. La sencillez, un elemento esencial, y hay las metodologías ágiles como Scrum, Kanban. Si ustedes lo analizan, son metodologías muy simples de conocer, son muy simples en cuanto a las etapas, complejas de implementar, sí, pero sin duda que son simples de entender. Equipo organizados y autogestionados es el otro principio importante. Y por último, equipos que reflexionan, y esto tiene que ver con que en la medida que los equipos construyen una identidad, son capaces también de reflexionar de la calidad del trabajo que están entregando. En el mundo de Scrum eso se llama la retrospectiva, un evento muy importante donde el equipo aprende de sus errores y también de sus aciertos. Dicho eso, es que podemos establecer una definición donde tenemos 4 valores, 12 principios.
Una definición que en lo particular creo que refleja lo que es las organizaciones ágiles es una propuesta por McKinsey en el 2017 en un artículo que desarrollaron sobre los 5 rasgos de las organizaciones ágiles y la describe como es una red de equipos en una cultura centrada en las personas que funcionan en ciclos de aprendizaje, rápidos de aprendizaje y toma de decisiones facilitados por la tecnología, donde el principio guía es un fuerte propósito compartido para crear valores junto a todas las partes interesadas. Si desglosamos esta definición, elementos clave, equipos, y está en los principios de la agilidad. Cultura es un elemento clave, lo he señalado y me gustaría que quede eso. El tema de organizaciones ágiles pasa por trabajar la cultura por sobre el desarrollo de metodologías. Ciclos rápidos de aprendizaje y tomas de decisiones. En uno de los principios hablamos de productos funcionando, aprendizaje continuo, y sin duda que los ciclos rápidos de aprendizaje es una forma concreta en las cuales uno va probando las soluciones, va entregando los productos al mercado, pero siempre con la condición de que estos sean y den respuesta también a las necesidades de los clientes. Hoy día en el entorno actual, sin duda todos podemos entender que las tecnologías han sido un facilitador para las organizaciones de poder acelerar sus procesos, y eso sin duda también es importante declararlo también en esta organización. Y por último, y muy relevante, es que las organizaciones ágiles tienen un propósito compartido, con un interés, dar respuesta a las partes interesadas, entendiendo a las partes interesadas como los clientes, como los proveedores, como en las comunidades, el medio ambiente en el que se desarrollan. Todos estos son los stakeholders que de una u otra manera las organizaciones ágiles se tienen que hacer cargo para poder crear valor y entregarle las soluciones que ellos requieren. Es bien importante entender que las organizaciones ágiles son organizaciones que se centran y deben formular un propósito claro, y este debe ser visible y reconocido por toda la organización. Algunas tendencias disruptivas en el entorno que encontramos es que actualmente tenemos un entorno que está evolucionando rápidamente. Este entorno se puede entender desde nuestros clientes. Los clientes cada día están más empoderados, nos demandan mucho más, y somos en ese entorno, en esa evolución, es que las organizaciones debemos cambiar cómo estamos pensando el negocio, cómo estamos entregando los productos para poder justamente encontrarnos resolviendo justamente los problemas, disculpen, de los clientes. Segunda tendencia disruptiva en este entorno es la digitalización que se está presentando acelerada, y sin duda también la democratización de la información. Hoy día no es casualidad que en el mundo se está hoy día conversando mucho sobre la importancia de la protección de los datos, de la cantidad de información que se está generando, y en este contexto es que el agilismo y las organizaciones ágiles deben también capturar eso como una oportunidad también para desarrollarse. El tercer elemento también importante entender es la introducción constante de tecnología, muy de la mano con la anterior. Hoy día lo que desarrollamos, cuando uno trabaja con empresas como startup, se da cuenta que la tecnología es algo que está ya desarrollándose. No necesariamente las organizaciones ágiles deben ser capaces de desarrollar todas ellas, tienen que generar esta alianza con empresas que hoy día están de forma muy constante desarrollando productos tecnológicos como lo son las startups. Y por último, y un desafío muy importante que también es una tendencia que se está dando, y sin duda muchos de ustedes desde su entorno laboral lo tienen que estar viviendo, es la guerra por retener a las personas con talento en nuestras organizaciones, y no solo retener, sino que traer personas con talento. En este entorno donde está la evolución, la digitalización y los cambios tecnológicos y el talento de las personas, en el cual se está desarrollando las organizaciones ágiles. ¿Y por qué hablamos de que las organizaciones ágiles dan respuesta a un cambio de paradigma?
Esto lo formulaba también McKinsey, de que desde 1910, cuando parte toda la Ford con todo el modelo de mejora continua, de desarrollo de las líneas de producción, se establece que estamos hablando de organizaciones como máquinas, como un flujo de procesos en el cual estaban diseñadas principalmente en un entorno de estabilidad, había foco en los procesos, las organizaciones son jerárquicas, están organizadas en silo, con estructuras bien establecidas, objetivos no siempre alineados entre las partes, la toma de decisiones muy centralizada en la alta dirección de las organizaciones, colaboradores poco empoderados, planificación lineal y exceso de control. Sin duda, efectivamente, las organizaciones jerárquicas, no sé si todos hemos vivido esa experiencia de que las organizaciones jerárquicas tienen áreas de control de gestión muy estrictas, muy rigurosas, porque buscan justamente dar respuesta a una de las partes interesadas, que son los accionistas, y eso sin duda que permite, o de una manera, si bien controlar los recursos, cohíbe o restringe un poco algunos ámbitos de poder crear cosas nuevas. Y por último, estructuras rígidas, lentas, y en ese contexto en el que nos desarrollamos. Dicho eso, es que las organizaciones ágiles buscan cambiar este paradigma. Un paradigma se cambia cuando nos da respuesta al entorno en el que se está desarrollando. Hablábamos hace un minuto de que hoy día estamos en un entorno mucho más volátil, de mucha incertidumbre, y en ese entorno, habiendo conversado y habiendo dicho que estamos con desafíos desde nuestros clientes, desde un desarrollo tecnológico, es que es necesario cambiar el paradigma actual, porque no está dando respuesta. Esta forma de estructurar las organizaciones jerárquicas no están dando respuesta a los desafíos que tenemos del negocio de cara a los clientes, a los accionistas. Y en ese contexto es que nace un nuevo concepto, que son las organizaciones como organismos. Y en este ámbito es que se desarrollan las organizaciones ágiles, entendiendo las organizaciones ágiles como que están diseñadas tanto para la estabilidad como para el dinamismo. Se recordarán que en las organizaciones jerárquicas están diseñadas para esta estabilidad, o sea, con una estructura. En una organización ágil no es que no existan las estructuras, existen las estructuras, pero al mismo tiempo hay una capa que permite un nivel de dinamismo y nos permite adaptar de forma a los requerimientos y a los cambios y a la incertidumbre que tiene el entorno actual. Es súper importante entender que las organizaciones ágiles no significa que no vaya a existir una estructura, que no vaya a existir una alta dirección, que no vayan a existir áreas de apoyo. Eso existe, pero sin duda la forma de trabajar, esta forma, la forma de pensar el negocio es el que presenta un alto nivel de dinamismo. Presentamos un propósito compartido. Y hago la distinción entre visión, misión y propósito. Las organizaciones tradicionales trabajan mucho y muchos años, y debo decir, no quiero señalar que las organizaciones tradicionales sean o no hayan resultado o no hayan dado respuesta a lo que en ese momento demandaban los clientes, porque muchas de ellas fueron muy exitosas. Pero hoy día, con el nivel de incertidumbre que tenemos, no tiene mucho sentido el pensar que las organizaciones se establezcan desde esa misión y esa visión, sino que tenemos que buscar, bueno, ¿cuál es el propósito que como organización queremos dar respuesta a nuestros clientes, también a nuestros empleados? Que eso es súper importante hoy día, siempre estar pensando en cómo el propósito le habla tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados. Y este propósito en una organización ágil debe ser compartido. Otra característica importante de una organización ágil es la cultura centrada en las personas. No se puede concebir una organización ágil si no concebimos cómo estamos y cómo nos estamos relacionando con las personas que pertenecen a ella. Un cuarto elemento importante de una organización ágil es la estrategia centrada en el cliente. Las organizaciones ágiles
buscan sin duda responder a las demandas y necesidades de clientes mucho más empoderados que años atrás, y en ese contexto es que toda la estrategia que se busca responder a esa necesidad de los clientes es la que sin duda las organizaciones ágiles deben siempre tenerla dentro de su ADN, de su estructura, para poder definirlas. Identifican y capturan oportunidades con el apoyo a la tecnología. Recordemos, en un entorno con tanta incertidumbre, hay que mirar la incertidumbre como una oportunidad de poder buscar soluciones de forma rápida, y para ello es que de una u otra manera hoy día la tecnología nos dan ese apoyo. Reitero lo que comentaba, las organizaciones muchas veces no pueden, por su estructura, las actuales, dar respuesta con velocidad a esto. ¿Y qué hacen las organizaciones hoy día? Buscan aliados. Y esos aliados son, por ejemplo, startups que tienen ya una forma de trabajar mucho más ágil, y esta alianza entre una empresa tradicional con startup es una muy buena forma también de traer esta forma de capturar la oportunidad, y por eso, bueno, tiene sentido mucho cuando uno habla y dice, ¿por qué las organizaciones hoy día, las grandes empresas se están relacionando con las startups? Es por eso, porque las startups traen esta forma de inyectar rapidez para dar respuesta a los requerimientos de los clientes. Lo declaraba en la definición de lo que es las organizaciones ágiles. Las organizaciones ágiles se caracterizan por tener red de equipos empoderados, estructuras planas y roles claros. Un elemento esencial de una organización ágil es el estilo de liderazgo de las personas. Aquí en una organización ágil se busca mucho más líderes serviciales, líderes que están impulsando los cambios. Eso es súper importante. Ustedes que son agentes de cambio y han desarrollado mucho esto en el curso, en el diplomado que han realizado y ya están terminando, es importante que ustedes se vean en ese rol de cómo desde ustedes, desde un rol de liderazgo, pueden aportar a realizar estos cambios que se requieren desde una mirada muy servicial. Estructura, bueno, flexible y ágil, y sin duda hay muchas más que pueden describir ustedes mismos que son características en organizaciones ágiles. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué las organizaciones ágiles, o qué ganan las empresas con trabajar hoy día o avanzar hacia una organización ágil? Hay un estudio, como les decía, de este año, que describe los principales beneficios para una organización que avanza hacia el agilismo. Mejora su capacidad de gestionar cambios. Recordemos que el cambio se ve como una oportunidad. El cambio es la forma de poder adaptarnos y dar respuesta a requerimientos de los clientes que muchas veces hoy día presentan un nivel de ambigüedad importante, un nivel de incertidumbre importante, y en ese contexto es que el agilismo juega un rol relevante. Acelera el desarrollo de las soluciones. Mejoramos el time to market de entrada de los productos. Antiguamente un producto se demoraba 3 años, 2 años en desarrollarse. Hoy día, con la necesidad de poder responder a la necesidad de los clientes, es que los productos salen cada día estamos viendo hoy día muchas empresas que están entregando productos con mayor celeridad y en cortos tiempos. Incrementa la productividad del equipo y mejora la relación, el alineamiento entre las áreas de negocio y las áreas tecnológicas. Eso es un elemento súper importante de cara a las organizaciones. Las organizaciones hoy, en el día de hoy, tienen que tener una relación muy directa entre sus áreas de negocio y sus áreas de back. Sin duda ese es un elemento que las organizaciones ágiles, esta forma de trabajar, estas metodologías como el Scrum, Lean Startup u otras metodologías han ayudado a que estos dos mundos, el negocio y las áreas de soporte, de tecnología o de desarrollo, puedan tener un mayor alineamiento. Siempre de cara
a responder a la necesidad de los clientes. Y hay otras mejoras importantes como la calidad del producto que se entrega, la visibilidad de los proyectos, una organización ágil. Hoy día justamente estamos viendo el tema del agilismo y uno ve y uno escucha, dice, oye, mira, qué importante saber en qué se está haciendo, qué importante saber en qué estado están los proyectos, qué importante vincular el proyecto al propósito compañía. Sin duda que esos son los elementos esenciales para entender las organizaciones ágiles, desde ese entorno, desde ese punto. Entonces, quería compartir por eso una mirada de lo que es el agilismo. Es importante entender que el agilismo es una manera, una forma de pensar, no es una metodología. La metodología o prácticas como Scrum, Kanban, ayuda y facilitan a implementar buenas prácticas para las organizaciones ágiles. El agilismo como organización depende exclusivamente y muy fuertemente de la cultura, de trabajar la cultura, de trabajar fuertemente el liderazgo, la convicción de la alta dirección en implementar estas metodologías, estas organizaciones, y por último también creer en los equipos, empoderar a los equipos, porque sin duda equipos que requieren tener esa autonomía y autogestión que hoy día en el entorno en el que nos desarrollamos, en mi experiencia, puedo decir que sin duda es compatible trabajar de forma remota y no perder esta posibilidad de ser equipo autogestionado, equipo autorregulado, como le llaman también algunos papers que dicen que las organizaciones, los equipos en las organizaciones se tienen que autorregular. Y ese concepto es muy importante entenderlo. Eso. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Ahora damos paso a las preguntas. En el chat, Marisa Cossack pregunta, a partir de la experiencia tuya, ¿cómo conviven en organizaciones tradicionales los equipos ágiles y los tradicionales? Gracias, Marisa. Mira, efectivamente, la convivencia, primero hay un choque cultural de forma de trabajar. ¿Eso pueden convivir? Sí. Presentan dificultades, sin duda, pero ¿cómo hacer convivir eso? Y dada la experiencia, es que pasa por el alineamiento de la organización en sí. Pasa porque la organización tenga claridad qué es lo que requiere o le está pidiendo al equipo, a los grupos de personas que están trabajando con metodologías ágiles, y lo que se requiere también a los equipos que están trabajando con metodologías tradicionales. ¿Pueden coexistir? Pueden coexistir. Lo que sí es importante entender que esa organización en un momento tiene que tomar una decisión. La organización no puede estar en un periodo muy extenso coexistiendo con culturas que podrían chocar, es la palabra, pero que choquen, porque efectivamente la cultura del agilismo, como lo decía, es una forma de ver el negocio de una manera distinta, y sin duda, Marisa, ahí es importante que la organización tome en un momento ya la decisión de cómo va a desarrollarse, si por el mundo del agilismo, por desarrollar estos valores, principios que comentaba, pero en la práctica, en mi práctica personal, pueden coexistir, pero sí es clave que en un corto plazo la organización tome una decisión de cómo va a trabajar esa cultura. Ignacio, una consulta también en esa línea, cuando están, porque si tú quieres crear una organización ágil, ¿cierto? Tú hiciste mucho énfasis en el proceso de cambio cultural, ¿sí? Y si uno ve, digamos, el modelo que tú nos mostraste al principio, donde está el mindset, los valores, los principios, luego las prácticas, se parece mucho, de hecho, a las capas de la cultura que propone Edgar Schein, ¿cierto? El padre del estudio de la cultura organizacional. Y ese proceso de transformación hacia el mindset es un proceso que es bastante complejo, por lo que sabemos, ¿cierto?, de los distintos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo.
Entonces, cuando tienes estos equipos tradicionales y tratas de insertar el agilismo o esta cultura ágil dentro de una empresa, ¿cuáles dirías tú que son ciertas claves para transformar los equipos tradicionales a los equipos ágiles? Porque los modelos de autogestión, las células de trabajo, es muy distinto a lo que normalmente conocíamos como la forma de trabajar en la empresa. Sí, sin duda. Mira, yo creo que un elemento esencial para lograr ese cambio es establecer desde la alta dirección el propósito. Yo creo que si una organización es capaz de transmitir y hacer compartir ese propósito en su organización, ayuda a lo que tú bien comentas, Ignacio, el tema de muy distinto la forma de trabajar de células, que es el concepto de formas de trabajar en Scrum, versus los grupos tradicionales de gestión de proyectos. Ahora, ¿cómo desarrollarlo? Vuelvo al mismo punto, al mismo elemento que he planteado en toda la exposición, la cultura. Es trabajar la cultura de la organización en base a la formulación de los valores, los principios que de una u otra manera estén alineados con el propósito. Si tú me preguntas a mí, y la experiencia que he tenido, es clave que la organización establezca su propósito. En ese propósito es donde invite a ambos grupos de trabajo, tanto a las personas que trabajan con agilismo en este modelo de célula, como los grupos de personas que trabajan con metodologías tradicionales, pero si los dos trabajan o convergen hacia el mismo propósito, es una forma de hacer convivir estas dos entidades, formas de trabajar. Es buscar ese espacio en común que existe en la organización, y eso, para mi experiencia, es la formulación del propósito. Creo que es una forma como se podría llevar a cabo, o por lo menos yo lo he evidenciado. Es importante señalar, no todos los proyectos en una compañía pueden ser abordados desde metodología ágil, y eso tiene que ver. Recordemos, las metodologías ágiles están concebidas para aquellos problemas donde tenemos un alto nivel de ambigüedad y de incertidumbre. Si yo tengo que construir, por ejemplo, un edificio, difícilmente yo te recomendaría hacer con metodologías ágiles, porque la construcción de algo está establecido. Entonces, ¿qué nivel de ambigüedad tenemos? Un poco. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero desarrollar un nuevo producto que dé respuesta a una necesidad de un cliente, que más encima, si yo le pregunto al cliente, ¿usted tiene esta necesidad? Ni él lo sabe. O sea, es como, bueno, co-creemos esto. Entonces ahí sí que tiene sentido, y mucho sentido, la metodología ágil. Pero en el ámbito de si un proyecto o un producto, no, un proyecto, mejor dicho, tiene claridad, sabemos qué es lo que se espera, mi recomendación es no trabajar desde la metodología ágil. Y respecto de eso, también una pregunta que nos hace Matilde es, dado que el propósito es muy importante, ¿qué pasa con los líderes que son más analíticos? ¿Qué debe hacer la empresa y qué tipo quizás de liderazgo es el que debiese establecer? Tú hablaste ahí del liderazgo más servicial, pero no sé si puede ahí profundizar un poquito más en eso. Ahí, Matilde, Mira, si quieres complementar algo la pregunta, no sé si lo entendí bien el fondo. Matilde, creo haber entendido Sí, está bien, esa es la pregunta. Muy bien. Okay. Efectivamente, en el estilo de liderazgo, sin duda que hay que establecer un conocimiento en común en todo el grupo de líderes. Una forma, efectivamente, es desarrollar competencia en común con todos los líderes. Sin duda, el liderazgo es algo que cada persona tiene un estilo de liderazgo. Y en ese contexto es que las organizaciones están llamadas a formar, a transmitir competencias que se esperan que las organizaciones, que se esperan de ellos como líderes en las organizaciones. Hablo del concepto de liderazgo servicial
porque creo que es el que mejor resume lo que se espera de un líder en una organización ágil. Recordemos, en una organización ágil los equipos son autogestionados, son equipos que uno empodera. Entonces no requieren aquel líder controlador, aquel líder directivo que requiere estar sobre la persona, viendo ahí qué está haciendo en cada momento, sino que da los espacios para que ese equipo de trabajo, que en la nomenclatura de agilidad se llaman células, tribus u otros, deben sin duda contar con este apoyo de un líder servicial y no con estos líderes de las organizaciones tradicionales que quieren saber todo y lo que se está desarrollando y no perder el control. Yo creo que es súper importante invitar a los líderes a también vivir esa transformación. Debo señalar, hay experiencias como ING, que implementó un cambio importante en su metodología, implementó el agilismo en el 2015. Santander también lo implementó a nivel mundial, que no todos los líderes que estaban en la organización perduraron. Como digo, es súper importante entender que también los líderes, como el agilismo lo dice, se requiere flexibilidad. Y si un líder no tiene esa voluntad de cambiar y ser flexible a estos cambios, sin duda son líderes que no la pasan bien en estas organizaciones y deben, bueno, dar un paso al lado. Otra pregunta que hay, Rubén nos hace dos preguntas, una que es súper específica que dice ¿de dónde es el estudio de los beneficios del agilismo? Y si podrías comentar un poquito los periodos de evaluación que se usaron en la comparación. Mira, el estudio, el de la evaluación es de este año, está hecho, todos los años se hace el reporte anual del agilismo en el mundo. Puntualmente, lo que yo presenté es un estudio que se hizo entre febrero y abril de este año. Son más de 4.500 respuestas en 100 países de distintas empresas, donde efectivamente se trabaja el tema del agilismo, empresas internacionales, multinacionales, y bueno, usted se puede descargar ahí en internet, se pone en reporte anual del estado de la agilidad. Está todo en un paper que salió hace, en el mes de junio, se publicó. Un buen recurso si uno quisiera, en el fondo, estar al tanto de cómo ha ido evolucionando esta temática. Está desde la primer reporte hasta 15 años, está toda la información. Debo hacer, si uno hace la comparación entre el reporte ante pandemia, que es el número 13, el 12-13, al 15, que es el de ahora, uno puede encontrar cosas bien interesantes que tiene que ver también, que es cómo el agilismo dio respuesta al cambio de pandemia. O sea, hay temas en cuanto al beneficio, empieza a tomar mucho más relevancia y uno se podría extrañar, pero toma mucha relevancia el tema de los equipos. ¿Okay? El tema, ante el porcentaje de el alineamiento entre el negocio y TI, pesaba un 20 y tantos %, y ahora estamos en un 40 y tantos. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Si con pandemia, en un entorno virtual, no, ¿cómo? No, si tú puedes lograr ese alineamiento, si la forma es cómo lo desarrollas. Pero ahí es una buena forma también de ver cómo son las mismas preguntas, ¿eh? Uno puede hacer esas comparaciones entre los periodos. Sí, en esa misma línea también Rubén pregunta si es que, porque dice, bueno, los directores y la alta gerencia siempre deciden en cuanto a rentabilidad. Si existe información respecto de reducción de gastos, costos, inversión, etcétera. En organizaciones, miren, lo tengo en una lámina para final, pero está demostrado con las empresas ágiles, son empresas, por ejemplo, una empresa ágil que trabaja con agilismo y que yo creo que todos un poco conocemos es Spotify, que son empresas que se conciben organizacionalmente, nacieron ágiles. Entonces, otras empresas que son ágiles uno podría relacionar a las startups. Entonces,
si uno ve si las organizaciones ágiles son rentables, está demostrado que sí, son organizaciones que hoy día tienen muy buena participación bursátil. Lo veía, lo tengo para la exposición con los alumnos, pero las 10 principales empresas que son innovadoras y de ellas todas trabajan con metodologías ágiles como Google, como Tesla, bueno, la que les comentaba, sin duda hoy día si lo veo esas mismas empresas y las reviso en la capitalización bursátil, todas están también dentro del rango de las 10 primeras. O sea, lo que quiero decir es que hay una relación directa entre la innovación y la forma de trabajar como organización ágil y el retorno económico que tienen en cuanto a al retorno de la empresa. Entonces, sí, efectivamente hay un retorno directo entre el agilismo y la rentabilidad del negocio. Muchas gracias, Ignacio. Estamos ya, bueno, justo en el tiempo de la charla, así es que te agradecemos mucho tu exposición y también la respuesta a las preguntas de la audiencia. Ahora, en el formato que tenemos de los conversatorios webinars del diplomado, tenemos 10 minutos de break para los alumnos y luego continuamos con la segunda parte de la charla, que es profundizar un poquito más las temáticas que desarrolló Ignacio acá y también resolver algunas preguntas, dudas y practicar un poquito más con los contenidos, digamos, de la presentación. Como esta es la última charla del diplomado, me autorizaron de la universidad también para que, y como es una temática nueva, si es que alguno de los invitados de hoy quisiera participar de la segunda parte, lo puede hacer, ¿sí? Solo por esta vez, una excepción en la charla que tenemos hoy día con Ignacio. Así es que damos ahora 10 minutos de break y a las 7:40 volvemos para la segunda parte de la charla. Sí. Oye, muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, a su disposición ahí. Muchas gracias. Nos vemos ahí con los alumnos.